Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Para ir aprendiendo, para llegar a los milagros, llegar al avivamiento, llegar a lo sobrenatural de Dios. Pero hemos desglosado como la base importante de lo que nosotros como requisitos debemos tener. Así que vamos a orar, me uno a ustedes, espero que tengan sus cuadernos, sus Biblias en esta tarde, y los que irán a verlo más tarde a través de una grabación, los bendigo, aquellos que van a verlo en la mañana, en la tarde o en la noche. Padre, yo doy gracias por el privilegio que me das de poder enseñarnos a través de la Escritura. Todo sale a través de la Escritura. Y solo pido que tu Santo Espíritu, la Ruach HaKodesh, nos pueda guiar, como bien dice tu palabra, a toda verdad y a toda justicia. Porque cuando hablamos de ti, sabemos que el único camino de esa verdad eres tú. Y esa verdad queremos transitar. Caminamos en la verdad y somos gente que transportamos la luz de esa verdad. Gracias por darnos este privilegio, por los méritos de Cristo, oro. Amén. Bien, mis queridos, vamos a entrar entonces de lleno al tema que nos convoca. Hemos estado hablando y espero hoy ya terminar el tema del discernimiento, que lo hemos visto, ya creo, varias semanas. Hemos visto que qué tan importante tener el discernimiento. Señalamos en las clases anteriores que hay tipos de personas que necesitan trabajar con el discernimiento. Hablamos los 5 tipos de personas, especialmente tomado del libro de Proverbios. Hablamos de la persona simple, ya que habla Proverbio, hablamos del necio, hablamos del burlador, hablamos del perezoso y el engañado. Entonces, todas estas personas tienen deficiencia, hay un problema en ellos. Entonces, cuando algunos se convierten a Cristo, esas cosas que están en ellos tienen que ir saliendo. Entonces, qué importante tener el discernimiento de espíritu, porque cuando no está el discernimiento, somos fácil presa para el enemigo. Miren, ¿saben qué? Yo les quiero contar una experiencia que vivimos hace un tiempo, creo muchos años. Tenía un grupo de jóvenes que tenían cualidad de evangelista, algunos tenían llamado a misiones, algunos tenían llamado a estudiar la palabra, pero no me daba cuenta que mientras yo enseñaba, estos jóvenes les faltó el discernimiento, pero el impulso, el interés de poder evangelizar, el interés de poder llevar la palabra, porque estaba el don, habían sueños proféticos en ellos, se dejaron entrampar y embobar por una secta. Y esa persona entró y yo lo detecté e incluso lo saqué, que no podía estar en nuestra agrupación porque había cosas que no creía, entonces era indudablemente para qué iba a estar. Pero el gran problema es que esta persona tenía carisma y los jóvenes, cuando no tienen el discernimiento desarrollado, indudablemente se van a guiar por el carismático. Y lamentablemente yo no me di cuenta. Y de repente me di cuenta que no empezaron a asistir a la iglesia y pasó un grupo grande que se fueron. Uno se fue para el judaísmo y otro se fue para otra secta. Y eso trajo un problema en los jóvenes, porque hoy los que se fueron al judaísmo, el judaísmo ultra radical, hoy día no son nada. Todo lo que lograron hoy día no son nada, tanto en el mundo, y todo lo que hablaron, todo lo que vivieron, experimentaron, no sirvió de nada. Entonces,
le faltó la base espiritual. Y el otro grupo que tenían dones, que tenían cualidades, se fue a un grupo, se fueron a misión y llegaron a esos países. No voy a mencionar los países que fueron, pero también terminaron mal porque los que tenían carisma, una de las niñas, las dos niñas que se fueron terminaron embarazadas con los misioneros. Y al final una terminó con 2 guaguas, otra con 3, al final no son nada, el otro joven tampoco no es nada. Entonces todo el grupo en sí se desarmó. ¿Por qué? Porque justamente faltó esto, lo que quiero hablar hoy, el discernimiento. Entonces nosotros podemos tener dones, pero hay una cosa que está arraigada y al menos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, nosotros tenemos tendencia a caer dos extremos, a caer al fanatismo, por un lado, o a caer en el liberalismo. En el fanatismo es cuando solo nos apegamos a la palabra y no importa las consecuencias. Y nos pegamos, no importa. Hace poco me llegó un correo de un siervo que quería enseñarle fe a su feligreses y lo llevó al río y estuvo ayunando y llorando y creía que la decisión que estaba tomando era buena, que él dijo, yo voy a caminar sobre las aguas. Y llevó más de 300 personas a las aguas. Y lo terrible es que él se metió al agua y toda la gente oraba por él, que iba a caminar. De verdad, empezó a caminar. Pero vinieron un grupo de cocodrilos, se lo comieron delante de toda esa congregación. Y hoy esa congregación no tiene ese pastor. Entonces, ¿qué faltó? Discernimiento. ¿Se fija? Entonces, cuando no hay discernimiento, nos metemos en medio forro. Por discernimiento, un pastor joven, la intención era buena, de querer hacer retiro espiritual, y se fueron aquí al río, a Boca Sur, al otro lado del río Biobío. Le dijo, no, vamos, y él no quería ir, pero le faltó carácter, decir no, y cruzaron al otro lado, entiendo como 9, 10, con una barca, esto de remos. Aquí estamos hablando, estoy hablando de aquí. Pero el problema está que cuando ellos se dieron cuenta, fueron a orar y era la intención era buena. Pero cuando quisieron regresar, ya no podían, porque el mar ya había entrado, era más del mediodía. El mar ya había pasado y ya no estaba la tierra seca. Algunos sabían nadar, otros no. Y cuando tendieron a tomar el bote, entiendo que la marea los llevó y ahí murieron casi cerca de 5 o 6 jóvenes. ¿Por qué? Porque faltó discernimiento. Entonces, el problema nuestro, ustedes pueden tener dones, puede haber una palabra, pero a veces no medimos qué, las consecuencias. Y a veces esas consecuencias ahora nos traen problemas, porque el efecto son otros que pagan, porque no falta esto lo que se llama el discernimiento de espíritu. Por eso, en los milagros, en un mover de Dios, en un mover del Espíritu, necesitamos este discernimiento. ¿Se fija? Lo necesitamos, porque pueden haber dos cosas. Como bien dije, hay un momento de liberalismo donde tenemos que corregir. ¿Se fija? Me acuerdo que un joven lleno del poder de Dios, y fíjese que no sé cómo llegó en una reunión con más de 30 punk en la iglesia. Y llegaron a la iglesia, pero ellos llegaron ahí, él le habló de Dios y ellos llegaron ahí a escuchar palabras, pero se sentaron en vez de silla al suelo. Llegaron con sus cadenas, con símbolos satánicos y con todo eso. Y la idea era buena, pero el problema está que esos jóvenes no estaban preparados para ese día para poder recibir la palabra de Dios. Ahí faltaba algo que se llama fundamentalmente el discernimiento. Y eso es el tema que quiero que debemos pedir al Espíritu Santo. Porque el punto que vamos a ver, ¿qué ocurre
cuando no está el discernimiento, que este es un don fundamental que debe haber en la iglesia. ¿Se fija? ¿Cuál es el gran problema del discernimiento? Y a veces cuando no tenemos discernimiento, nos aferramos con una cosa que se llama fe y obligamos al otro por fe a hacer lo que el discernimiento todavía no está clarificando, no nos está aclarando y no nos está diciendo no lo hagas. Y basamos cosas en fe, pero el discernimiento a veces está o no queremos estar. Y por último, el espíritu que se activa, que por lo menos el sentido común no hace que nosotros seamos equilibrados. Pero el fanatismo o el extremismo, que es el fanatismo, y el otro, eso nos hace a nosotros tener un problema. Y es ahí donde lamentablemente el enemigo trabaja. ¿En qué trabaja? Como no está el discernimiento, trabaja con una palabra que quizás le va a dar sentido, con la sugestión. Cuando tenemos la sugestión, no es lo mismo que la revelación, porque la sugestión es simplemente la tincada, pero nunca es guiada por el Espíritu. Y la sugestión es ahí donde el enemigo se aprovecha. Es ahí donde tenemos que tener problemas. Nosotros, el discernimiento tiene que ir de la mano con la escritura. Porque puede haber dones en nuestras vidas y quieren manifestarse. Pero ¿cómo poder distinguir lo que es la voz de Dios y lo que es la voz del enemigo? Si no hay discernimiento, nosotros nos vamos a confundir, porque tiende el enemigo a hacer copia y tiende el enemigo a imitar lo que Dios hace, pero nunca ha sido la voz de Dios. Es cosa de personajes escriturales en el Antiguo Testamento donde nos damos cuenta que pensaron que era la voz de Dios, pero era la voz del enemigo. Y eso hoy día todavía trae problemas en el Oriente. Por eso es importante que no debemos nosotros como hijos del Señor basarnos en la subjetividad. Tenemos que ser escritural. En segundo lugar, frente a este punto, a veces Dios nos quiere hablar, pero a veces el enemigo también nos habla. Y pensamos que los sueños que hablan, creemos que todos los sueños son de Dios. Y a veces son sueños satánicos. Indudablemente, si tú te comes 2 platos de frijoles o lo que le llamamos aquí poroto a las 12 de la noche, no créame que el sueño va a ser espiritual. Por eso es importante que usted tenga que tener claro que muchos sueños, a veces los sueños no son productos de sueños espirituales, son porque te comiste una media docena de huevos fritos en la noche, ya te mandaste no sé cuánto pan, y más encima te comiste la carbonada de tu hermana y todo eso provocó un sueño no menor. Por eso los sueños tenemos que pasarlo por el filtro que se llama discernimiento de espíritu. Por eso los sueños a veces Dios nos quiere hablar y a veces nos toca a través del inconsciente. Pero también hay un filtro, que es el discernimiento, porque puedo distinguir qué quiere Dios conmigo. Y cuando a veces no tengo claridad, voy a ir a orar a tener mayor respuesta. En tercer lugar, los dones. Siempre los dones van a estar expuestos, aunque los dones están puestos como un regalo de Dios. Están propensos al engaño y al error. ¿Me escucharon? Los dones están propensos al engaño y el error. Por eso no todo lo que decimos, hablamos, expresamos, puede venir de una buena fuente. Fíjese, es cosa de ver en la historia de personajes como un hombre que enseñó que si tomaran cosas mortíferas, no le iba a suceder nada.
Y esta gente creyó, él tenía una doctrina clara, pero de repente se desvirtuó. Más de 900 y tantas personas murieron en Uyana. Entonces, no podemos decir de que estaba enseñando lo correcto o que estaba el espíritu. Había algo falso. Y en eso falso necesitamos nosotros la guía del Espíritu Santo. El problema está que cuando está el don, queremos nosotros hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro antojo. Y creemos que viene revelación. Los dones deben estar sujetos a alguien mayor. Es una de las características fundamentales. Si ese don no está sujeto a alguien mayor, no hay consulta, estamos expuestos al error. ¿Se fija? Por eso nosotros tenemos que evitar caer en el error y el engaño. Necesitamos esto, tenerlo claridad. De lo contrario, el enemigo se va a aprovechar y es ahí podemos estar enseñando cosas que son herejías, que son cosas que no son escriturales y que no van con la compatibilidad de la palabra de Dios. Por eso, con urgencia necesitamos en estos tiempos el discernimiento. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca sana, para que haya un sano juicio y para que la iglesia esté basada en la palabra de Dios. ¿Se fija? Entonces es importante esto, porque de lo contrario, nosotros vamos a ser engañados por el enemigo. Y el enemigo no se presenta ese espíritu físicamente, sino que usa a hombre que conforme la palabra la emplea con astucia para engañar a mucha gente. Y esa gente no va a escuchar lo que Dios dice, sino va a escuchar lo que él quiere escuchar. Entonces, vamos a escuchar cosas que no son legítimamente de Dios. Y esto estamos en desobediencia. Por eso el hombre engañado, cuando no escucha, cuando no obedece, cuando no asume la palabra de Dios, es porque le falta discernimiento de espíritu. Entonces, estas son las razones por qué nosotros necesitamos discernimiento de espíritu. Todos somos responsables de leer, de estudiar la palabra. ¿Por qué hacemos estos estudios? Justamente para eso, para que podamos entender, comprender, estudiar. Y a veces algunos pretenden con su propia iluminación, ya que un iluminado le pueda guiar. Y ellos creen que en su verdad, en su transitar, pueden experimentar verdadera revelación. Si no hay un maestro tras suyo que le corrija, que los guíe, que le diga esto no, esto sí, usted está propenso al engaño. Siempre he enseñado yo he tenido maestros. Las consultas, las dudas, los temores, los miedos han sido otros maestros. Tengo amigos que me van guiando para allá no, para acá no. ¿Para qué? Para que sea cristocéntrico. Entonces, es importante esto, ser responsable de lo que leemos y de lo que estudiamos, porque de lo contrario vamos a ser engañados. ¿Va conmigo? Entonces, muchas veces las equivocaciones que cometemos es más fácil echarle culpa al engañador. Y el problema no es el engañador, el problema es que nosotros, por nuestras concupiscencias, hemos sido engañados. El diablo está ahí y de repente va a decir, ¿qué culpa me echáis a mí de tus cuestiones que hiciste tú? Si el problema lo hiciste tú. Muchas veces son nuestras debilidades, pero no tiene nada que ver el diablo. El diablo me tentó. El diablo me hizo hacer esto. Eso no fue el diablo, fue tu concupiscencia, tu pecado, tu iniquidad, lo que está en tu interior, lo que no has confesado, lo que todavía te domina. Esas cosas todavía, como te domina, que está en tu interior, el enemigo no lo tiene que hacer. Por eso yo les digo, muchas veces hay gente que se endemonia solo. Hay gente que se endemonia sola, hay gente que se endemonia y hay que, Satanás dice, no me voy a meterme aquí porque ese se endemonia solo. Por eso hay gente endemoniada sola. Ni siquiera los posesiona, se posesiona sola. Por eso es importante tratar nuestras debilidades
Y esas debilidades tenemos que tratarlas gradualmente. Algunas cosas no van a salir de la noche a la mañana, pero sí vamos a tomar asunto y remedio a eso. Porque habitualmente las debilidades, las cosas, la terquedad, los extremos de nosotros no van a salir en forma inmediata, sino a través del transitar de este camino. Vamos a ver algunos textos. Y me gustaría que leyeran Proverbios 11:18. Proverbios capítulo 11, versículo 18. Ustedes lo están viendo en pantalla. Yo lo voy a buscar en mi Biblia. Siempre me gusta verlo. 11:18 dice: el impío hace obras falsas, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Entonces se fija las obras, los resultados del impío son falsas, pero los que siembran en justicia van a recibir premio. Vamos a Proverbios 12:5. Proverbios capítulo 12, versículo 5. Dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas el consejo de los impíos, dice el texto, es engañoso, es engaño. Proverbios 12:20. Dice: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría de los que piensan el bien. Se fija, es tan importante esto porque es del corazón. Está hablando en otras palabras del discernimiento. 14:8. Verso 8 dice: la ciencia del prudente está en entender su camino. Se fija, más la indiscreción de los necios es el engaño. Entonces, ahí habla de prudencia. 14:25. Dice: el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentira. 23:3. Proverbios capítulo 23, versículo 3. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. La codicia, se fija lo que habla, cuando codiciamos un cargo, una responsabilidad, una tarea, una ambición personal, ese camino es engañoso. Proverbios 27:3. Perdón, 27:6. Dice: fieles son las heridas del que ama, pero el importuno ofenso del que aborrece. Entonces podemos ver el trato. Eso va a ir desarrollando el discernimiento. El Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces está hablando de que cómo nosotros el discernimiento va a detectar lo auténtico, lo verdadero. Nuestros ojos somos expuestos, podemos caer con facilidad, pero si está el discernimiento, no solo vamos a ver lo físico, lo que nos pone en la situación de la vida, lo que está al frente, pero el discernimiento es la radiografía, en otras palabras, el rayo X, para poder ver lo que está en ese corazón. ¿Entiendes? El discernimiento es el rayo X. Por eso podemos ver, podemos palpar, podemos detectar al engañoso, al mentiroso, al falso, al verdadero. Entonces, vamos a ver un punto. ¿Cómo cultivo el discernimiento espiritual? Pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo puedo cultivar el discernimiento espiritual? Y una de las cosas fundamentales es leyendo las escrituras. Número 1, lea la escritura. Lea, sumérjase en la palabra, estúdiela. Porque va a partir por el intelecto, pero poco a poco va a llegar a tu espíritu. Porque se va agudizando
porque te va poniendo herramientas, te va poniendo principios, te va poniendo valores y el discernimiento va despertando. Veamos Colosenses capítulo 2, verso 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. ¿Se fija? Esa es la relación. La relación con la palabra me hace ver al Cristo, a la plenitud de Cristo. Esa relación que tengo con las escrituras me hace ver. Y la escritura me dice, porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, de lo que es Dios. Y 1 Corintios capítulo 2, versos 10 y 11. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso aquí vemos que el Espíritu Santo, por medio de la Escritura, el discernimiento se va a ir desarrollando. Entonces, tiene que haber esa relación. En segundo lugar, ya tenemos una relación, tiene que haber un fundamento, el fundamento de la verdad. Si yo camino bajo esos fundamentos, no me voy a equivocar, porque camino bajo ese fundamento. Está trazada el fundamento. Y pueden venir gente, puede venir personas, enséñame algo. Ay, momento. Eso no lo dice la Escritura, eso no lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque está el fundamento, está el filtro. Hay filtros, ¿se fija? Y esto nos da el discernimiento, porque está el fundamento. Veamos Proverbios 4:23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando caminamos por la verdad, se fija, guardamos el corazón. Y veamos Proverbios 19:27. Proverbios 19:27. Dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Entonces, tenemos que buscar lo verdadero, lo genuino. Eso tenemos que buscar, los fundamentos de la verdad. En tercer lugar, la pregunta es, ¿cómo cultivamos el discernimiento? Llegamos a un punto que ya tenemos una filosofía bíblica de esa verdad. Caminamos bajo una filosofía bíblica de esa verdad. Cuando no caminamos bajo una filosofía bíblica de la verdad, podemos errar, nos podemos equivocar, nos podemos nosotros mismos destruir. ¿Se fija? Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16-19. Segunda de Corintios 4, versículos 16-19. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Versículo 17. Porque esta leve tribulación, que es momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Se fija, la tribulación va depurando nuestro corazón, va depurando la intención. Los problemas como nosotros va depurando y va emergiendo el peso de gloria. Versículo 18. Dice, no mirando nosotros
las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso nos está diciendo la palabra. Son eternas. Entonces, por tanto, nosotros aquí tenemos que tener esto claro en nuestra vida, que tenemos que estar mirando lo eterno. Eso significa los problemas que nosotros transitemos, las dificultades que nosotros transitemos, tienen un comienzo y también tienen un fin. Y nosotros caminamos bajo una verdad. La verdad escritural es tan importante porque todo problema que pasemos pueden cambiar. La vida cambia, las enfermedades cambian, la pobreza cambia, las situaciones cambian. ¿Se fija? Pero la palabra de Dios es la que va a prevalecer siempre. Entonces, podemos tomar la palabra y ponerlo a esos hechos que tienen que cambiar. Y esa es una filosofía de vida. O sea, lo que estoy en baja puede ser que mañana esté en alta. Y lo que esté en alta, Dios me va a hacer que tome provisiones cuando vengan los días bajos. Por eso también la escritura dice, cuando venga el día malo, debemos estar firmes. Pero ¿cómo yo voy a estar firme? Si no tengo los fundamentos, no tengo la preparación. Entonces, por eso voy a acceder. Por eso a algunos les es fácil acceder al pecado, les es fácil acceder a las tentaciones, porque les falta consistencia, les falta discernimiento y fundamento. Por eso estamos cultivando la palabra. Entonces, estamos cultivando por experiencias de vida. Veamos segunda de Pedro 1:10. Segunda de Pedro. Muéstrame el versículo 1, mi querido Benjamín. Segunda Pedro. Vea lo que dice aquí. Voy a leerlo. Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a quien dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice, gracia y paz os sea multiplicadas en el conocimiento de Dios. Ahí está hablando conocimiento, se fija, ahí está la paz, está la gracia, se está multiplicando en nuestro Señor Jesucristo. Veamos el versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, la piedad nos ha sido dadas por su divino poder. Hay un poder. ¿Mediante en qué? En el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tenemos conocimiento, ¿se fija? Eso está dando una mayor gloria. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosa, grandísima promesa. Hay promesa, debemos conocerla. Para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces está hablando de la maldad, de las filosofías extrañas, etcétera. Pero la promesa, la palabra, eso va a crear el filtro. Sigamos el verso 5. El versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, atención, diligencia, rapidez, por este mismo, añadir a vuestra fe, fíjese, virtud, a la virtud conocimiento, ahí está el conocimiento. Al conocimiento tenemos que llegar al dominio propio. Al dominio propio, la paciencia, piedad, versículo 7. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, dice el escritor, y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija? Nuevamente volvemos al conocimiento. Versículo 9.
Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Le falta discernimiento. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas que dice el texto, dígalo con fuerza y subrayamelo, Benjamín, con rojo. Dice, no caeréis jamás. Es que soy muy débil, pastor. Es que me inclino. Es que no, falta poder, falta conocimiento, falta discernimiento. Y es por eso que hay una inmadurez. Entonces, esto va creando en mi corazón madurez. Por eso, ¿cómo estoy estrenando eso? Ya lo está señalando Pedro. Entonces, esto, ¿qué está haciendo? Otra característica, va poniendo orden en mi vida. ¿Y cómo pone orden en mi vida? Porque está la escritura y estoy bajo autoridad. Si voy a ser hombre de autoridad, estaré bajo de autoridad. Pero no me puedo mandar solo. ¿Se fija? Porque es peligroso. Porque podemos errar, podemos equivocarnos. Y eso es importante. Romanos 13, 1, 2. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Veamos ese texto. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué cosa? Dice condenación para sí mismo. Eso está hablando este texto. Entonces, acarrea condenación. Ya hemos visto eso con los ejemplos que ya señalé al comienzo de esta clase, que cuando nosotros no estamos bajo sujeción, ya créame, se meten en extremos. Me acuerdo una persona que era un maestro y llegó a nuestra fila. Yo creo que no tenía tantos años de experiencia en esta área del discernimiento, pero Dios me empezó ya como 20 años a usar en la liberación. Y este hombre era un doctor en metafísica, había hecho estudios afuera en un país y quedó tan impresionado con lo que vio de echar fuera demonios. Recuerdo que esa vez llegó una bruja y a través del espíritu pude detectar esa brujería. No voy a relatar, no el fin de autoexaltarme, pero el punto es que él quedó impresionado y me dijo, me gustaría que tú fueras mi maestro. Pero sentí que la función de él, y eso lo vi en su espíritu, era simplemente obtener la información para lograr ser él esto en forma independiente. Entonces le dije, mira, lo primero que tienes que hacer, yo quiero verte en la iglesia y que des testimonio que es una persona que te sujeta. Y ahí veré si te enseño esto. No le gustó eso porque él esperaba, me dijo, yo soy esto, viajé acá, fui allá, etcétera. A mí no me importaba nada donde ella viajaba. Lo importante es que él se sometiera a las normas, a la autoridad de la iglesia. Se fue. Pero lamentablemente cuando se van otros. Esto igual que que ocurre, hay gente que se va como la monachita, se van de diana en diana, y hay algunos que se van de iglesia en iglesia, buscando la verdad. El punto es que arrastró una cantidad, pero como él tenía problemas en su corazón, esto trajo problemas a un colectivo, a otro colectivo, y esto
le faltó discernimiento, porque se metió, pedía plata, pedía dinero, pedía préstamos, hermanos, y creyendo de que él estaba obrando buena intención, dejó mucha gente en deuda, embargaba las casas, era un estafador. ¿Qué faltó? Discernimiento. Por eso, hermanos, el discernimiento, puedes que hay gente que puede hablarte, pero está el discernimiento, tú puedes ignorar ciertas cosas, pero tú sabrás la verdad o tú sabrás la mentira. Y es ahí cuando esa persona hay que corregirla, el secreto. La Escritura dice que si tenemos que corregir algo, hazlo en secreto. Pero cuando ya no hace caso, busca testigo. Pero cuando ya no hay, busque a otras más personas y corríjalo. Pero si no logra entender, o si logró entender, dice que hay salvación, ha rescatado a alguien del mismo infierno. Pero si no logró, dice que tome su camino y se vaya. Entonces, nos habla tan importante esto la Escritura. ¿Se fija? Porque eso va a cuidar lo sobrenatural. Va a cuidar. Vamos a cuidar lo sobrenatural. Cuando hay mover de Dios, mire, cuando está el mover de Dios, llegan todos los maestros, todos los consejeros, todos los de autoridad, llegan todos a opinar, llegan todos a qué, a decir, así deberían hacerlo, así no deberían hacerlo. Y eso apaga el fuego del Espíritu, apaga la evidencia espiritual de Dios. Y eso falta de discernimiento. Entonces, la pregunta es, para que haya un avivamiento verdadero, genuino, ¿qué necesitamos? Este ingrediente fundamental. ¿Cuál es? Lo que ya señalé, el discernimiento de espíritu. Porque teniendo el discernimiento de espíritu, detectará lo verdadero y lo falso. Va a detectar lo genuino como lo no genuino. Eso va a desarrollar el discernimiento. Entonces, ya estamos poniendo esto que es fundamental para que venga el poder de Dios a actuar, es su presencia. Fíjese, muchas veces Dios actuó con mucho, en forma severa, cuando queríamos manejar el poder de Dios en los avivamientos. Cuando David tuvo que trasladar el arca y lo pusieron en un carro de bueyes, aunque tenía que hacer los propios sacerdotes, llevarlo a sus hombros, alguien lo metió en una carreta y fíjese que los animales lo transportaban. Pero dice que el arca tendió a caerse. Ahí había una buena intención. Y la buena intención era que se abrió, se iba a caer. Alguien tocó, otro miró. El que tocó el arca, pensando que era lo correcto, murió. Y el que miró dentro del arca también murió. Por eso, entrar en el mundo espiritual, necesitamos este mundo que se llama el discernimiento. Cuando no está el discernimiento, mejor no lo metamos en cosas que no nos conciernen. Porque si no está el discernimiento, nunca vamos a poder detectar lo verdadero y lo genuino. Me acuerdo de otro joven que había llegado a la iglesia y llegó y toda la familia estaba angustiada porque tenía un demonio. Y me llamaron angustiado, yo estaba justo para predicar y le dije, miren, después yo voy a la predica, voy a la casa de ustedes. Y él era un músico. Fíjese, él tenía 2 hermanos, entiendo, y otras hermanas. Pero en ese momento estaban todos angustiados. Habían ido otros a verlos y la información que yo recopilé era que tenía un gran demonio, un demonio de lujuria. Entonces, cuando yo llegué a la casa, después del culto, llegué a la casa, vi que estaban haciendo un show, a gritos para allá, gritos para acá, lengua satánica, alguien se tiraba al suelo. Y lo vi. Y cuando yo entro a la casa, yo vi, pero no vi nada demoníaco. No sentí
lo que el discernimiento me detectó. ¿Qué decía el discernimiento? Lo que está haciendo él es por tranca y él está fingiendo. Eso dijo el discernimiento. Entonces estaban todos ahí, le daban agüitas con azúcar, estaban todos angustiados. Y todos angustiados y desesperados. Habían ido hermanos a orar, pero le faltó esto. Y tampoco me lo hago espiritual, pero que ya el discernimiento se había desarrollado por mucho los tiempos que había hecho liberación. Entonces cualquiera pudo haber visto, y él saltaba, convulsionaba hacia arriba, se movía así. Y le pregunté al papá, el papá estaba angustiado, y le pregunté, y la hermana que ahí veía una, y le dije, ¿qué tiene él? Me dijo, él tiene un espíritu lujuria, se le manifiesta el espíritu lujuria, no sé cómo se llegó, y por qué dice eso. Porque justo cuando vamos a decirle algo, él dice, viene el espíritu, me voy a masturbar, y todos salimos arrancando. Entonces le dije ya muy bien que se quede ahí. Como ya el espíritu ya había hablado que el discernimiento, le dije, este es una tranca, porque estaba llamando la atención y todos estaban haciéndole nanay. Entonces le dije, ténganlo ahí. Y porque le venía ahí, ahí decía su show, digo, voy a masturbar. Le dije, no, que se masturbe nomás. Y todos quedaron incómodos. Y me dijeron, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo? No, quédense aquí. Y él intentó, se sacó y ya estaba, no podía porque no era demoníaco. Y al ver que ya perdía todo ese poder de escándalo, porque ya no lo podía hacer delante de la hermana, porque indudablemente eran sus hermanas que estaban allí y no lo iba a hacer. Entonces cuando vi que ya todos ellos ya detectaron eso, les dije, ahora déjenme solo. ¿Por qué haces eso? Y ahí florece, me dijo, porque me siento solo y veo que mi padre y etcétera, sale toda la luz de sus trancas. Entonces, él no necesitaba liberación, sino sanidad del alma. Él necesitaba sanidad del alma. Y a veces, muchas veces, nosotros podemos meternos en forro, porque a esa persona le vamos a dar un remedio que no es. Le vamos a entregar un remedio que no es, porque le vamos a hacer que beba algo que le va a hacer peor y después va a ser más difícil sacarlo. Por eso el discernimiento es fundamental, para que traigas un gran poder y un gran milagro y un mover del Espíritu de Dios. Esto hace el discernimiento. Por eso hemos visto a través de las Escrituras la base para que se vaya desarrollando. Por eso Pablo habla, dice, procurar los dones mejores. Nosotros queremos tener el don de milagro, el don de fe, el don de sanidad. Queremos tener el don de profecía, pero nadie pide el don de ¿qué? El de discernimiento, que es el fundamental. Porque cuando está el don de discernimiento no te van a hacer tonto. Acuérdense que el simple, lo que hablamos, el burlador, el necio, todas esas personas son fáciles de atrapar. El enemigo se atrapa a esos corazones. Y eso es fundamental para que podamos aclarar esto. Por eso, teniendo esto, la iglesia ya el discernimiento, viene algo fundamental, porque está el discernimiento. Ya no vamos a sentirnos mejores ni peores. Ya no los vamos a sentir personas con mayor revelación o menos revelación. Vamos a sentirnos hijos de Dios. Vamos a sentirnos personas que necesitamos que el Espíritu Santo baje. Y si baja por mí, bien, gloria a Dios. Pero si baja por el hermano, gloria a Dios. Ya no va a haber competencia, sino sanidad. Eso trae avivamiento.
Y aquí hay un elemento que me quedan pocos minutos, que creo que ya lo voy a tocar en la próxima clase. Que ya teniendo el discernimiento viene lo que se llama el quebrantamiento. Anótenlo ahí. Entonces, el quebrantamiento del hombre y de la mujer trae avivamiento. Por eso, para que experimentemos el fuego de Dios, necesitamos dos elementos, entre comillas, voy a usar la palabra para que lo podamos entender, al hombre, pero también necesitamos a Dios. Dios no puede hacer nada sin el hombre. Y el hombre no puede hacer nada sin Dios. Qué hermoso eso. Dios podía mandar los ángeles, Dios puede hacerlo, es verdad. Pero su amor es tan grande que Dios quiere trabajar con el hombre. ¿Pero qué tipo de hombre? Con un hombre o una mujer quebrantada. Por eso un hombre tiene que ser quebrantado para experimentar un avivamiento. Por eso el mundo, fíjese, el mundo, cualquier cosa que se rompe, cualquier cosa que se quiebra, es algo inservible y eso es tirado a la basura. Pero Dios toma a esa persona de la basura para hacerlo algo grande. Esas son las locuras de Dios. Por eso la Escritura dice que Él toma lo vil, lo despreciado del mundo para hacer callar la boca de los sabios. Por eso Dios no tomó a un filósofo, Dios no tomó a un matemático, Dios no tomó a alguien experto en comunicación, en letras. Dios tomó a alguien sencillo. Dios me toma a mí, como está tomándolo a usted, para que usted pueda llevar su verdad, su palabra, su proyecto, su revelación a través de mí a ese hombre, a esa mujer. Pero para llevarlo debe haber un quebranto. Por eso tenemos el discernimiento y hay un quebrantamiento. Por eso Dios va a actuar con un avivamiento, con un corazón quebrantado, porque con una persona quebrantada para Él es material útil. ¿Sabe que cuando se pisotean flores, sabe lo que emerge? Es el perfume. Cuando se pisotean las uvas o la manzana, sale ¿qué? El vino. Por eso cuando nosotros somos pisoteados, a veces por la vida, por las circunstancias, es ahí donde Dios va a transformar nuestras vidas en un vaso para Él. Es ahí donde Dios quiere depositar su avivamiento. ¿Cuándo va a depositar un avivamiento? Cuando somos quebrantados, cuando vivimos bajo un espíritu de avivamiento, cuando vivimos bajo un espíritu de avivamiento. Dios revela nuestra pecaminosidad, Dios revela nuestras áreas débiles, Dios revela la intención de nuestro corazón, donde necesitamos que Él tome dominio de nuestra vida. Cuando Él toma dominio de nuestra vida, es ahí donde nosotros decimos, Señor, yo me siento pequeño, pero es ahí donde Dios nos va a hacer grande. Por eso, en un corazón quebrantado, son las áreas, en esas áreas donde Dios nos va a usar. Y es ahí donde nosotros tenemos que reconocer. Hasta aquí dejo esto, que es parte de la próxima clase que vamos a hablar. Hemos visto que el discernimiento es tan importante, pero hemos visto que ese discernimiento nos llevará ¿a qué? A un quebrantamiento.
Y ese quebrantamiento traerá un avivamiento, lo sobrenatural de Dios. Quiero orar al Padre para que desarrolle en nosotros estas cosas, hermanos. Señor, aquí están tus hijos, aquí están tus hijas. Señor, cada una tiene dones, hay talentos, hay actitudes, hay capacidades. Y hemos visto tan importante este don. Desarrolla esas cualidades sobrenaturales para que emerja el avivamiento dentro de nosotros. Desarrolla ese despertar para que podamos ver aquí donde el Espíritu necesita trabajar. Porque esa área donde somos quebrantados, esa área donde nosotros vamos a ser de bendición para otros. En lo económico, en la multitud de personas, en el ministerio. Señor, en el nombre tuyo, a donde quieras llevarnos, vamos a ser instrumentos en tus manos. Por eso trabaja en nuestros corazones. Que sea no solo la clase esta, sino que sea la intención de Dios que algo sobrenatural tú vas a revelar. En el nombre de Jesús, amén y amén.